Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café. El presidente Enrique Peña Nieto llega a Baja California Sur, visita las zonas afectadas por Odil. Eso nos permite hoy, al paso de este huracán Odil, afirmar, no se tiene reporte de que hubiese fallecido o de que alguna persona hubiese perdido la vida. Este es un saldo blanco. Habilitan puente aéreo para trasladar a turistas varados en Baja California Sur. Se forma la tormenta tropical Polo. Emiten alerta en Oaxaca y Guerrero. Todo listo para el segundo informe de labores del jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera. El ébola es una amenaza global, asegura el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy Ana María Salazar. Gracias por acompañarnos aquí en el primer café este 17 de septiembre. ¿Qué tal, Raimundo Riva Palacio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Paco Abundis? Los extrañé un poquito, pero los extrañé. ¿Cómo están esta mañana? Viene color Odil. Vengo color. Odil, que bueno, ahora va rumbo a Sonora. Ya, no, pues si nos tocó lluvia ayer, vengo de Hermosillo, queridos Pensamos amigos. que nos ibas a reportar desde allá. No, pues no se pudo. Pero Estábamos muy ocupados. Entra ya como tormenta tropical, si es que no dice nada Odil este día. Sí. Mañana jueves a las 11 de la mañana. Pero bueno, regresa Odil a tierras mexicanas y ya empezó a entrar Polo a tierras de Oaxaca. Es la temporada de huracanes y además ya tuvimos el segundo frente frío, o sea, por si no hubiera suficiente, aquí viene ya la segunda parte. Pues el gran tema internacional hoy en día es qué va a pasar en Escocia mañana. Ayer hubo una encuesta del periódico Daily Mail, la última encuesta, yo creo que la última, ¿verdad, Paco? La del Daily Mail, donde le da al no un 51% contra 49% del sí. De acuerdo con esta encuesta, pero ya vamos a platicar más adelante porque Paco Anaya trae una encuesta de encuestas, trae un histórico de las encuestas que está fascinante sobre lo que va a suceder mañana, y la conclusión que me queda después de ver el histórico de Paco Abundis es que no tengo idea qué es lo que va a pasar. Estamos en too close to call. ¿Qué es lo que va a suceder mañana en el referéndum? Hay otra cosa muy importante, que es lo que rindió testimonio ayer en el Congreso el subsecretario de Seguridad Territorial de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y dice que es muy importante: no hay evidencia de infiltración yihadista a través de México. ¿Por qué es importante esta declaración? Porque todo el argumento del gobernador Rick Perry para enviar a la Guardia Nacional era con que tenemos informes de inteligencia de que hay una infiltración de yihadistas a través de México, y lo que dice el subsecretario de Seguridad Territorial es: no hay ninguna información de inteligencia que muestre ningún dato de veracidad en lo que dijo el gobernador Perry. Y lo contradice frontalmente. Totalmente. Hoy rinde su segundo informe de gobierno el doctor Miguel Ángel Mancera, y las columnas políticas, el grueso de las columnas políticas de hoy en día en la prensa de la Ciudad de México está dedicada al doctor Mancera. Es interesante porque no es un tema de que no hubiera otros, sino cómo está la concentración y una expectativa sobre lo que va a decir el doctor Mancera. Algunos dicen, bueno, ¿y qué sorpresas va a dar? Los informes realmente
salvo cuando se nacionaliza la banca, que no es el caso, no dan O sorpresas. salvo que hagas anuncios, como lo hizo el presidente en su último informe. Sí, Pero aún exacto. así son anuncios que no son conejos de la chistera, ¿no? Son como parte de la... Predecibles. Porque lo del aeropuerto sí se anunció antes del informe del presidente. Sí, es cierto. Entonces hay varios, el enfoque que se espera del segundo informe de gobierno va a ser financiero, que eso es lo que más puede presumir Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, cómo ha avanzado financieramente la ciudad y cómo ha tenido beneficios en su relación con el Ejecutivo. Quizás ahí veamos algunas muestras adicionales, aunque ya lo ha anticipado en varias entrevistas, que la relación con el Ejecutivo de ninguna manera se va a modificar para todos aquellos que esperan. Y buena una parte de la ruptura. cobertura del informe tiene que ver con números, ¿no? Con comparativos en delincuencia, comparativos en extorsión. Yo creo que va a haber mucho énfasis en esa parte y mucha gente observando esos números, incluso cuestionándolos. Hay tanta opinión e información sobre la Ciudad de México hoy en la prensa de la Ciudad de México, que es el segundo tema con 23% de los impactos. El primero, ni duda cabe, con 50% de los impactos es todo lo relacionado con el huracán Odil, que lo vamos a ver en unos momentos más. Con 10% de los impactos tiene que ver con el desfile militar por el aniversario de la independencia. Hay algo muy importante para resaltar. Muchos están yéndose que fue la primera vez que desfiló la Gendarmería. La Gendarmería es una división de la Policía Federal que desde hace 3-4 años ya desfila el 16 de septiembre. Lo importante desde mi punto de vista de este desfile es que estuvo encabezado por la Marina. Es la primera vez que la Marina encabeza el desfile, lo que tiene dos interpretaciones. Por un lado, la muy buena relación entre los dos secretarios, la de la Defensa y de la Marina, y resaltamos la muy buena relación porque parecería pues como ocioso decirlo, nada más que en el sexenio pasado ni siquiera se hablaban. Sí. O sea, no nada más la llevaban mal, no se hablaban. En este momento es una gran relación. Qué mejor demostración que este evento, que es del Ejército, sea la Marina la que encabece. Y la otra es también un reconocimiento del Ejecutivo de lo que hace la Marina, de sus tareas muy sobresalientes en materia de seguridad en los últimos tiempos. 9% de los impactos. Una mala noticia, que no es tan mala noticia, según como se quiera ver, la Universidad Nacional Autónoma de México retrocede 12 lugares en el ranking internacional. Este tipo de la lectura sobre esto tiene que ver no con que hay una caída en el nivel académico, sino con que otras 12 universidades han hecho muchos esfuerzos para superar sus niveles académicos. La Universidad Nacional en este ranking de QS Top Universities, que es una prestigiada organización, está en el lugar 175 mundial, sigue siendo la principal. En México, quien le sigue en México, que está en el lugar 253, o sea, casi 80 lugares de diferencia, es el Tecnológico de Monterrey. Pero ese sí avanzó. Avanzó. Sí, avanzó. Venía en el Tecnológico 279 y pasó al 253. Avanzó de una manera significativa. La UNAM es la octava en América Latina, es la Pontificia de Chile. Así la es. número 1 en América Latina. La número 1 en el mundo es el Tecnológico de Massachusetts. La número 2 es Cambridge, en el Reino Unido. Junto con el Imperial College. El Imperial College de Londres. 2 y 3. Número 4 es Harvard, número 5 es Oxford. Es decir, de las 5 principales universidades del mundo, niveles académicos, 3 son del Reino Unido y 2 son de Estados Unidos. O diríamos, 2 son del área de Cambridge, Massachusetts, ¿verdad? Entonces hay 3 en Cambridge, uno en el Cambridge original, que es el Reino Unido, y 2 en Cambridge, Massachusetts. Y London School of Economics muy cerca en el ranqueo entre las 10 primeras, también séptimo, octavo. ¿No? Sí, donde están también Yale y están Princeton, es decir, siguen dominando las universidades anglosajonas, la excelencia académica en el mundo. Y el último tema del país informativo, con 8% de los impactos, el presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, que desde el 1 de septiembre pues asumió el papel de presidente de todos los diputados y de San Lázaro, estuvo ayer
acompañando al presidente, como los presidentes de las cámaras acompañan al jefe del Ejecutivo en este tipo de eventos oficiales, y al finalizar habló con la prensa y dijo, bueno, hay una buena relación con el Ejecutivo. Efectivamente, si alguien dentro del PRD en las cámaras ha tenido una relación bastante cercana con el Ejecutivo a lo largo de estos casi 2 años de gobierno, pues ha sido el michoacano Silvano Aureoles. Michoacano, resalto su procedencia. Pues este es el PAI informativo de la agencia Intelite, que sí se refleja muchísimo en las portadas de los periódicos. No, de hecho, yo diría casi la mayoría de las portadas, si no todas, tienen una nota destacada sobre Odil. Y sobre el desfile, ¿no? Y sobre el desfile, exactamente. Y Miguel Ángel Mancera, como lo había comentado. El Financiero destaca el tema de la aparición de la gendarmería, ¿no? Que es prácticamente el único que lo hace, y Milenio destaca del informe de Mancera el balance 2013-2014 en temas de plagio. Sí, que ahí ya está plagio, empezando a dar 96% de las extorsiones. Sí, que ya está empezando a dar resultados, casi ya está empezando a dar el discurso de Mancera en términos. ¿Tú crees que esto puede ser una cifra cuestionable o que alguien No, pudiera...? yo creo que sí han hecho un esfuerzo en términos de extorsiones. Son en otras áreas donde se le critica, pero creo que en extorsiones sí han hecho un gran esfuerzo desde hace varios años de tratar de reducir el tema de las extorsiones. Y Financiero trae una nota que me parece interesante y vale la pena recalcar. Planean 4 firmas colocar en bolsa $2.445 millones porque hay un entorno favorable en México, hay mucha liquidez y bajas tasas de interés. Entonces, también subraya confianza en la economía mexicana, y yo creo que todos traen unas fotos extraordinarios. Vamos a hablar de Odil más adelante y vamos a ver imágenes de verdaderamente devastadoras. Parece que Los Cabos está en una situación Y ahí la razón creo que es un buen recuento, ¿no? Ya sabíamos que eran 30,000 turistas, no sabíamos que había 10,000 refugiados. Yo creo que es el recuento que se está haciendo. 239,000 personas sin electricidad. Creo que hay alguna diferencia en el número de hoteles dañados. Por Los uno, periódicos ¿no? traen... Dicen 19, 18. Exacto. Es como miden los daños, ¿no? Exacto. Y en las notas internacionales, en Estados Unidos, yo creo que la mayoría de los periódicos hizo portada unas declaraciones que hizo un general norteamericano en una... Bueno, en una audiencia, en el Senado de Servicios Armados. Claro, sí, en donde comenta de que sí hay posibilidades, o abre las posibilidades de que Estados Unidos envíe tropas de combate, no asesores, sino tropas de combate de regreso a Irak. Y en CNN, BBC, o sea, esto se está reflejando. Comenta que lo que dijo Obama tal vez no sea tan preciso. No, bueno, además... Porque finalmente en su anuncio el énfasis era ese, no va a haber efectivos, o era casi una promesa, ¿no? Si eso de contradecir a tu eso presidente es complicado, Oye, ¿no? yo nada más quiero regresar rápidamente a la numeralia que estaba mencionando Paco, sí. Porque son 239,000 personas sin electricidad. Yo creo que sí es muy relevante esta numeralia. 2,180 postes de luz derribados. Imagínense el tamaño del daño en la infraestructura. Los 2 aeropuertos están cerrados, La Paz y Los Cabos. Hay un puente aéreo, pero es un puente aéreo de emergencia. Ya hubo vuelos ayer de la Policía Federal, de la Secretaría de la Defensa, y también Aeroméxico inició 5 vuelos, y Volaris e Interjet están diciendo que ellos también van a participar. Ha habido 22 vuelos para ir rescatando a turistas, son 30,000. Sí. 30,000 turistas, o sea, van a ser muchísimos vuelos. Algunos lograron salir vía terrestre a Tijuana. ¿Cómo lo hicieron? No sabemos, porque la Policía Federal informó ayer que había varios cortes en la carretera transpeninsular que mantienen incomunicado por tierra también a Baja California, el mayor desastre natural que ha vivido la península.
Están hablando que hasta el 80% del estado de Baja California sin luz en este momento. Bueno, regresando nada más a la preocupación que hay con el tema del referéndum en Escocia, prácticamente toda la prensa europea está muy nerviosa. Digamos, ya están hablando de la independencia del Véneto, de qué van a hacer los belgas, ya olvídate de Cataluña. No, o sea, porque las implicaciones que tiene para Europa tiene a todo el mundo muy atento y obviamente el país debería de tener alguna nota al respecto. El gobierno español moviliza recursos legales para impedir la consulta de Cataluña, lo cual ya iría contra, digamos, si pasa el sí, cuestiona prácticamente cualquier negativa de consulta en cualquier país de Europa. Sí, y el país, otra nota que trae. Felicidades España, productor mundial de marihuana. El cultivo industrial se quintuplica y permite competir en el mercado exterior. California presentará una protesta. Va a tener una protesta de antidoping. Nos vamos a un corte, no se vaya. Nombres más utilizados en calles y vialidades: Miguel Hidalgo, Emiliano Zapata y Benito Juárez. El dato útil para comentar en el café. Con suspensiones delanteras independientes, transmisión automática y con un estilo futurista, es el Studebaker 1950. Este jueves. ¡Oh, Dios mío! Encontrarlo después de 60 años es más que una fortuna. El mejor automóvil de la posguerra. Es increíble. Es como una máquina del tiempo. Manejar un vehículo así lo hará ver como un hombre de negocios. ¿Ha pensado en cuánto quiere vender este automóvil? Cazadores de tesoros. Caleidoscopio. Jueves 17:30 horas. Proyecto 40. Para nosotras las mamás, la salud de nuestros hijos es lo más importante. Por eso, les tengo buenas noticias. Dulces, refrescos, chocolates y botanas ya no pueden anunciarse a las horas que nuestros hijos ven la tele. Además, los productos más nutritivos cuentan con un sello para que podamos identificarlos fácilmente. Ahora sí, saber cómo alimentarse sanamente es mucho más sencillo para ellos y para nosotras. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Santo Padre, no puedo casarme con su hija. ¿Por qué? Los Borgia. Jueves 22:30 horas. Proyecto 40. Aquí en el Estado de México nos están cumpliendo. El Gobierno de la República, junto con el Gobierno del Estado, trabajan construyendo y modernizando nuestras carreteras, como la nueva autopista Ameca-Meca-Cuautla, la carretera Tlacomulco-Palmillas y los pasos vehiculares en la carretera México-Toluca. Además, se construyó el distribuidor vial Ixtapaluca. Con estas carreteras nos están cumpliendo. En el Estado de México cumplimos. Mover a México. Gobierno de la República. Con esto pagamos la graduación de Pablito. Y hasta le podemos comprar su coche. Y con este, un negocio que asegura el futuro de la familia. ¿Y qué tal ponerle el segundo piso a nuestra casa? Con los juegos y sorteos de pronósticos, hazte millonario y gana más. Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. Durante este segundo año de gobierno, mi principal preocupación ha sido el bienestar de las personas. Hoy, 6 de cada 10 capitalinos son atendidos por nuestros programas sociales, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de niños, adultos mayores y más de 80,000 personas con discapacidad. Seguimos trabajando por nuestra querida Ciudad de México, la capital de todos los mexicanos. Gigantes de la industria. El nacimiento de un gran imperio. Estreno, domingo 21 de septiembre, 22 horas. Proyecto 40. Se han caído la mayor parte de los postes de luz, se han caído los árboles, han dañado vehículos. Están suspendidas las clases y los festejos de las fiestas patrias en todo el estado.
El presidente Enrique Peña Nieto viajó a Baja California Sur para conocer de primera mano los daños ocasionados por Odil. Ahí confirmó que no hay pérdidas humanas. Quiero reconocer las acciones preventivas que se realizaron, particularmente el haber habilitado varios albergues, y que eso nos permite hoy, al paso de este huracán Odil, afirmar: no se tiene reporte de que hubiese fallecido o de que alguna persona hubiese perdido la vida. Este es un saldo blanco. Enrique Ochoa, director general de la Comisión Federal de Electricidad, confirmó daños materiales en casas, comercios, hoteles e infraestructura pública, principalmente en los servicios de agua y luz. Tenemos 2.186 postes de distribución de energía eléctrica dañados, y 1.800 de esos postes son en la región aquí de Los Cabos y de San José del Cabo. Esto ha afectado el suministro eléctrico de más de 239,000 usuarios, es decir, más del 92% del total de usuarios del estado. Se prevé que el 95% del servicio eléctrico quede restablecido en los próximos 4 días. Por lo pronto, para garantizar el suministro de agua potable, la Comisión Federal de Electricidad, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, verifican las plantas potabilizadoras. Por su parte, la Secretaría de Hacienda anunció 3 programas de apoyo a la inversión a fin de reconstruir la economía del Estado, cuyos ingresos se sostienen principalmente del turismo. Primero, un programa para permitir la deducción inmediata y al 100% para efectos del pago del impuesto sobre la renta de todas las inversiones que se lleven a cabo por parte de las empresas de Baja California Sur para efectos de la reconstrucción. En segundo lugar, un conjunto de medidas tributarias para facilitar la liquidez de las empresas del sector turismo y comercial del estado de Baja California Sur. Se diferirá también por 3 meses el pago del impuesto al valor agregado. Tercero, un programa con la Banca de Desarrollo para proveer de financiamiento a las empresas del estado de Baja California, con una tasa fija en pesos de menos del 10%, específicamente de 9.5%. Los secretarios de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza y la Secretaria de Turismo Claudia Ruiz Massieu supervisan las zonas afectadas con el objetivo de atender las necesidades de la población y conocer los daños a la infraestructura en la entidad. Y es que el paso de Odil dejó un escenario desolador en Baja California Sur, calles inundadas, árboles y postes caídos, casas y hoteles destruidos. Ante el caos y la desesperación, se reportaron saqueos en distintos comercios de la zona. Oiga, ¿pero para qué necesita cerveza? ¿A poco? ¿Pero a poco necesita cerveza? Bueno, lo que pasa es que pues de todas maneras se va a echar peoteo, ¿no? Además, comenzó a operar el puente aéreo que el gobierno de la República estableció para trasladar a más de 30,000 turistas nacionales y extranjeros que quedaron varados tras el paso de Odil. A la Ciudad de México arribaron cerca de 229 pasajeros, a Tijuana 692 y a Mazatlán 150. Aunque Odil va perdiendo fuerza, se estableció una nueva zona de alerta que abarca desde Santa Rosalía, Baja California Sur, hasta San Felipe, Baja California, y desde Guaymas hasta Puerto Peñasco, ambos sitios en Sonora. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Yo creo que vale la pena agregar que aunque no ha pegado ya directamente Odil en el estado de Sonora y en Sinaloa, ya se sintió la lluvia. O sea, la cantidad de lluvia que está dejando Odil, que es bueno para estos 2 estados que están bastante secos, se le agradece, pero sí hay destrucción. Regresémonos a Baja California Sur antes de que sea este interés personal. No, pero a ver. Te voy a decir, mira, casi una tercera parte del gabinete está. Sí. Es muy interesante la forma de operación política, porque ahorita que estábamos viendo a los secretarios de Estado, estaba ahí también José Carlos Ramírez Marín. Sí. Llevan a la parte del gabinete que tiene que hacer cosas ahí. Inmediatas. Y luego me llama mucho la atención la forma como despliegan, porque está el secretario de Comunicaciones viendo la parte de la infraestructura. Por supuesto está la Secretaría de Turismo. ¿Qué es lo que hace la Secretaría de Turismo? Realmente lo que está generando es buscar la confianza en el sector, porque ¿qué es lo que puede hacer ella? Pues no puede hacer mucho, salvo ese tipo de presencia que llena los espacios. Me llamó enormemente la atención que la Secretaría de Hacienda saliera ya con un plan de reactivación fiscal, económica para la parte de los inversionistas, la parte propia
de los hoteles. Me había llamado la atención que no estuviera el director de la Comisión Federal de Electricidad, no estaba apuntado ayer, ya lo vimos que efectivamente sí está, porque esa es la otra parte. Aquí es Comunicaciones y Transportes y Comisión Federal de Electricidad lo que tiene que ponerse rápidamente a trabajar para recuperar la comunicación en el Estado. Restablecer hacer un puente aéreo pero mucho más eficaz. Las pistas no están dañadas, lo que está dañado es la terminal, porque el problema no fue de agua, sino el problema fue de viento. El viento es lo que estos daños a los hoteles, vimos algunas de las imágenes, lo que hicieron fue destruir por completo pues las fachadas en términos de los vidrios, y luego pues el agua que se puede haber metido a los cuartos. O sea, sí hay una afectación importante. No hay inundaciones, aunque las carreteras y algunas de las partes que vimos sí hay arroyos. No hay inundación, pero sí hay arroyos que impiden la circulación rápida. Se tiene que restablecer la energía eléctrica, porque si no hay energía eléctrica rápidamente, hay problemas de que se pudran los alimentos que tú tienes en los refrigeradores, y entonces se produce de manera natural lo que vimos ya de los saqueos. Hay unos que se pasan de vivos, ¿verdad? Como el que le dijo al reportero de Fuerza Informativa Azteca, pues de cualquier manera se va a echar a perder, o sea, las latas de cerveza se van a echar a perder seguramente. La fecha de caducidad debe ser 2020, pero bueno, no vaya a ser. Pero sí hay otras personas con muchísimas necesidades. Esta parte que tú mencionabas, registrabas, de los refugiados, son pobladores. Ahí no son personas que, como en el caso de los turistas, están yendo ya a 5 puntos en el país, y de ahí ya la Cancillería está hablando con los consulados para repatriarlos. Aquí son personas que eso es todo lo que tienen, y que es su patrimonio, es su vida cotidiana, y son a los que urge que llegue rápidamente este tipo de ayuda y de restablecimiento de contacto. Y son 10,000 refugiados en 3 estados, que también fue una nota que resalta la razón en la portada, que era información que tampoco no tenía. Ahora, Los Cabos tiene características, o Baja Sur tiene Los Cabos, que tiene características que no tiene otros lugares del país. Es decir, esta significa por cada día que no trabajes, derrama económica que no está habiendo en este sector de la industria turística. Por eso creo que sí es muy relevante que esté la Secretaría de Turismo. Como dice Ray, está comunicando certidumbre. Según los números, habría 43% de ocupación, lo cual para Los Cabos debe ser bajísimo, y por cada punto porcentual de ocupación, desocupación, para ellos implica mucho, además del tema de la población civil. Hay que recordar que Baja Sur está gobernado por Acción Nacional, tiene un gobernador, o el gobernador de los más populares en el país, y también tiene elecciones. Esto va a tener algún impacto. Oye, puede tener algún impacto. Va a ser interesante. Mi impresión ahorita hasta este momento, lo que ha hecho el gobierno federal, es que han tenido una extraordinaria reacción cuando uno lo compara a lo que sucedió hace un año con Ingrid y Manuel. O sea, la capacidad, yo me imagino que aprendieron de ese desastre, aunque no ha salido todavía el reporte de lo que sucedió y la reacción del gobierno federal y estatal y municipal, de cómo se reaccionó al desastre de Ingrid y Manuel en su momento, pero sí yo tengo la sensación que en términos políticos reaccionaron muy rápidamente. El presidente inmediatamente fue para el lugar del desastre, la presencia de tantos secretarios, la capacidad de poder casi inmediatamente, horas de que pegó, todavía Odil está saliendo del estado de Baja California, y ya tenían anuncios de programas económicos, programas sociales. O sea, la capacidad de reaccionar creo que es extraordinaria. Desde 1985 hasta ahora, siempre se criticó a los presidentes mexicanos de no atender, y se hacía mucho la referencia con Salvador Allende en el terremoto en Chile, donde fue inmediatamente a la zona afectada. No se podía hacer absolutamente nada de entrada, pero generó tranquilidad y llenó el espacio, que es un poco lo que no se dio en los terremotos de la Ciudad de México en 1985 y en otros, inclusive. En el caso de Pope Enrique Peña Nieto, cuando fueron las inundaciones en el Estado de México, en la zona conurbada, al oriente de la Ciudad de México, a principio de su administración no lo atendió y le costó muchísimo. No le volvió a pasar. A la siguiente inundación, ahí estaba ya, y ahora está haciendo exactamente lo mismo. El año pasado en Guerrero, en Acapulco, llegó
con chamarra, vio que todo el mundo andaba en camisa, se quitó se quitó la chamarra y se puso a hacer exactamente, se estableció esta empatía. Es lo que hizo ahora en el caso de Baja California, con una diferencia, que sea una curva de aprendizaje, porque lo que hicieron primero los gobiernos estatales en toda la costa del Pacífico, en esta ocasión sí fue muy distinto en términos de alerta y de no confiarse con tener simplemente completo el protocolo de seguridad y de prevención, sino fueron mucho más allá para que una sorpresa no les arruinara, que es el caso de Baja California. Sí. Y lo otro es que tu nivel de desastre te da más o menos posibilidades de intervención. Sí. Es decir, el nivel de desastre en Guerrero era por donde empiezas. Sí. Creo que en el caso de Baja Sur, lo decíamos, está más contenido y tienes infraestructura. Si ves las imágenes, ves un aeropuerto que era bonito deshecho. Un hotel que tenía buena infraestructura, con vidrios rotos, muy dañado. Sí. No es lo mismo que ver las escenas de Guerrero o del Estado de México. Lo único en Baja California es la comunidad de La Paz, la colonia La Paz, La Pasión en La Paz, Baja California, que desapareció. Eran casuchas pues, de madera, de lámina, donde el gobierno municipal fue a los que no querían evacuar, pues casi que los sacó la propia madrugada del huracán y no hay ninguna víctima, que esto también es muy sorprendente, ayuda mucho, y tú lo mencionas de alguna manera, la orografía. Aquí no hubo deslaves en cerros, aquí no fue el lodo el que arruinó por completo las comunidades, desapareció, no se dio ese tipo de cosas, bendito desierto, ¿verdad? Bendita infraestructura turística, es realmente... Algunas partes quedan, algunos hoteles, zonas de hoteles quedan como obra gris, que tendrán que remodelar y remozar todo por dentro. El aeropuerto base es una cuestión de dinero, pero es una cuestión que se soluciona rápidamente porque no hay nada en términos de lo que significa la pista y los equipos afectados. Bueno, vámonos a otros asuntos. El municipio de Tlalnepantla ha sido galardonado con varios premios por su trabajo en diversas áreas. A continuación, los detalles. Hace unos días, el municipio de Tlalnepantla de Vas recibió en la ciudad de Estocolmo, Suecia, el Premio Nacional de Procesos de Innovación en Servicios de Agua Potable y Saneamiento 2014. Esto por sus logros en favor del desempeño técnico e innovación en la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Este no ha sido el único galardón que se le ha otorgado a la administración de Pablo Basáñez García. También ha recibido el premio ICLEI 2014 en la categoría de Gobierno Responsable ante el Cambio Climático y el galardón del Programa de Reconocimiento y Operación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas. El próximo 6 de octubre, recibirá el premio Unión Iberoamericana de Municipalistas de Buenas Prácticas y Experiencias de Gestión Local 2014. Esto por la planeación del Centro Urbano Regional de Tlalnepantla de Vas. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y para hablarnos más de estos logros, esta mañana nos acompaña en la mesa del Primer Café el presidente municipal de Tlalnepantla, Pablo Basáñez García. Buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ana María, gracias. Gracias, Raimundo. No, es un placer. Oye, estaba yo viendo Tlalnepantla, es el número 1 en Producto Interno Bruto del Estado de México. Así 10%. es, 10.8% del PIB del Estado. Y es uno de los municipios más ricos, de mayor generación de riqueza en el país. La pregunta es, Tlalnepantla sigue siendo, si mal no recuerdo, como 2.700 empresas en Tlalnepantla. Sí, bueno, tenemos en unidades económicas cerca de 40,000 y en lo que hace a la industria cerca de 4.500. A donde, mira, muchísimas unidades, diríamos unidades de industria, que significa también tienditas, las unidades de industria, ¿o qué? Porque hay fábricas, hay una planta industrial muy fuerte en Tlalnepantla, yo pienso que es la más poderosa que hay en el centro del país. Sin duda lo es, Raimundo. Producimos
cerca del 10.8% del Producto Interno Bruto de la entidad, pero adicionalmente 1 de cada 6 empleos del Estado de México se genera en Tlalnepantla. Y esto es gracias también a que con el gobernador del Estado, Erubiel Ávila, hemos iniciado un proceso de modernización para facilitar las cosas al empresario. Esto nos permite que una licencia de funcionamiento, por ejemplo, hoy se da en un solo día en Tlalnepantla y ello nos tú puedes abrir un negocio en un día, con el trámite de un solo día. Así es. O sea, no de los 32 que te cuesta en otras partes del país, sino en un solo día. Sí, esto lo mide un estudio que se llama Doing Business del Banco Mundial. Sí. Tlalnepantla es el municipio referente del Doing Business para el Estado de México. Resulta que el estudio hace una valoración en cada país seleccionando una ciudad. Para México es el Distrito Federal y estamos en el lugar 55 en el ranking mundial. Pero para el Estado de México, en el estudio que se llama subnacional, se elige a Tlalnepantla y hemos pasado del lugar 28 al lugar 18 y en la valoración de este año al lugar número 9. Hay 2 elementos que nos permitieron esto. Primero, la apertura rápida de empresas, tenemos el certificado que se llama PROSARE, y lo que tiene que ver con las prácticas para licencias de funcionamiento y licencias de construcción. Hoy una licencia de uso de suelo se da en 3 días, se daba en 35. Y la mejora regulatoria tiene sin duda un impacto fundamental en atraer inversiones, porque hace confiable el hecho de que el empresario se pueda presentar a hacer sin mayor traba una posibilidad de una apertura de una empresa. Y por supuesto, esto generó que en 2013, por ejemplo, lográsemos un 43% de incremento de apertura de negocios respecto a 2012. Esto es 1.653 empresas nuevas. Ahora, déjame preguntarte sobre las empresas. ¿Qué porcentaje de estas empresas son de la vieja economía y qué porcentaje son de nueva economía? Esa es una pregunta interesantísima porque estamos experimentando un proceso de reconversión económica. Tlalnepantla ha sido, como bien lo señala, un municipio, digamos, ícono en materia de producción industrial. Sin embargo, este modelo se ha venido agotando. Se ha venido agotando porque muchas industrias han tenido oportunidad de mejores condiciones en otros lados del país. Eso hay que reconocerlo, pero no ha implicado desaceleración económica, ha implicado reconversión, de tal suerte que mantenemos nuestra pujanza económica, pero orientándonos hacia el sector de los servicios fundamentalmente y el comercio. Por ello hemos iniciado un proceso importante. Están caminando al sector terciario. Y, por supuesto, hacia la economía del conocimiento. Eso es fundamental. Oye, ustedes recibieron un premio nacional sobre procesos de manejo de agua potable. Cuéntanos, porque el tema del agua potable es un tema, a pesar de que cae lluvia, extraordinarias lluvias en el Valle de México, el tema es qué hacer, cómo asegurar que la gente tenga acceso a agua y agua potable. Así es. Recientemente, en la Semana Mundial del Agua, que se llevó a cabo cada año en Estocolmo, Suecia, fuimos reconocidos con un premio por manejo sustentable de agua. ¿Qué tiene que ver para este premio? Que lo otorga, entre otras, ANEAS, la CONAGUA y el Instituto de Tecnologías del Agua de México. Tiene que ver con la modernización de nuestros sistemas y la inversión en infraestructura hidráulica. Más de 200 millones de pesos invertidos en un solo año para rehabilitar 17 cárcamos y 22 pozos. Y también en ello la mejora en nuestra capacidad recaudatoria. Hemos llegado al 86% de capacidad recaudatoria, quiere decir usuarios cumplidos. Y que en ese aspecto esto se devuelve en inversión en materia de todo lo que es la infraestructura hidráulica del municipio y en el tratamiento de aguas residuales. Yo estoy convencido de que los grandes cambios mundiales no son aquellos que se hacen en las grandes convenciones internacionales, sino aquellos que se hacen en el ámbito de lo local, ¿no? De tal suerte que lo global va unido a lo local. Y de esa manera nosotros estamos en un compromiso medioambiental, que es lo que reconoce este premio, y eficientando a partir de incorporación de tecnología todos nuestros sistemas de manejo de agua, y ello nos ha permitido, por ejemplo, reducir el costo 100,000 pesos mensuales en lo que es el pago de nuestro consumo de energía eléctrica a partir de esta nueva tecnología. Oye, Pablo, pero tú hablas de local, pero local en Tlalnepantla, estamos hablando de local, o sea, ¿cuánta gente vive en este momento en Tlalnepantla? Tenemos 670,000 habitantes. Sí, fíjate, es un pueblo. En el norte, es un pueblo. Bueno, el tamaño de algunos estados, sí, pero sí. Sin duda Tlalnepantla tiene una condición de centralidad metropolitana en el norte del Valle de México. Sí, es enorme. Para allá iba porque, según datos de INEGI, la delegación del Distrito Federal que está al lado, estaría
estaba Gustavo Madero y Azcapotzalco, es de las delegaciones que está perdiendo habitantes. Y la explicación es que muchos están yendo hacia zonas de desarrollo que ofrecen los servicios más baratos o mejores servicios, le hace Tlalnepantla. ¿Ustedes han notado algo de este cambio demográfico? Por supuesto. Hemos también experimentado ese proceso de pérdida de habitantes. Ya teníamos 720,000 personas viviendo en Tlalnepantla en el censo 2000. Ahora tenemos 670,000. Este aspecto de reducción de la población tiene varias formas de explicarse. Evidentemente, nosotros tenemos aquí una posibilidad: seguir un escenario inercial o irrumpir en él y buscar una reconversión urbana, un replanteamiento de ciudad. En unos días se publica en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, con el apoyo del gobernador Uriel Ávila, un nuevo plan del Centro Urbano Regional de Tlalnepantla para volver a ser atractivo como centralidad metropolitana el centro del municipio en 540 hectáreas que conforman, digámoslo así, el periférico, la avenida Mario Colín, la avenida Toltecas y Radial Toltecas. Este gran polígono, que es la zona industrial de la que hablábamos, Raimundo, es precisamente una zona de intervención urbanística que nos permite hoy pensar en crecimientos verticales, pensar en redensificación, pensar en reconversión económica y apostarle a la economía de conocimiento en un esquema de sustentabilidad medioambiental. Este es el planteamiento, a grosso modo, de lo que queremos hacer en el Centro Urbano Regional, que nos va a permitir incrementar en el universo 2050 de cerca de 30,000 habitantes en este polígono, porque es zona industrial, a casi 100,000 habitantes en este umbral 2050. ¿Por qué? Alguien dirá, ¿por qué buscamos que venga la gente? Porque una ciudad que pierde población, una ciudad que no es atractiva para retener a su gente, es una ciudad enferma. En consecuencia, nosotros queremos ser una ciudad muy atractiva para la inversión, para que la gente desarrolle su propio proyecto de vida, para la calidad de vida y ante todo para el proyecto medioambiental. Para nosotros es fundamental que desde lo local, desde lo municipal, tengamos una propuesta muy clara en materia medioambiental. Ahora, no está aquí en los premios, me sorprende un poco, pero tengo la impresión de que ustedes están muy adelantados en e-government. De hecho, gobierno por Internet, que es algo que el ciudadano valora mucho en términos de servicio, ¿no? En efecto, eso estuvo en un premio el año pasado que nos entraron en la Ciudad de León en el marco de la Convención Municipal, Anual de Municipios, por el desarrollo de la parte de gobierno electrónico. El Doing Business mide nuestra facilidad, como decíamos hace un momento, de abrir una empresa, pero junto con eso hay un desarrollo tecnológico para facilitar las cosas, y el paso que estamos desarrollando en este momento va hacia gobierno sin papel, gobierno electrónico, tal suerte que la gente desde su oficina, desde su casa, pueda llevar a cabo el trámite y esto reduzca los espacios de corrupción. La corrupción se da en donde un ciudadano público es el que decide si el trámite pasa o no pasa. Pero si tú lo haces desde tu casa, desde tu oficina, una licencia de uso de suelo, una licencia de funcionamiento, un pago del impuesto predial o de la manifestación del traslado de dominio, esto te reduce esta discrecionalidad. De hecho, ya somos en ese aspecto, diría dos cosas de innovación. Uno de los primeros municipios que va a dar actas de nacimiento de forma electrónica desde una red de cajeros que ya tenemos montados. Creo que solo Colima lo hace ahora, ¿no? Colima lo está haciendo y en el Estado de México Metepec y Tlalnepantla. Okay. Ya firmamos este convenio y nosotros ya tenemos los cajeros electrónicos instalados. Ya en unos días vamos a empezar a dar actas de nacimiento. Y lo otro, ya se paga lo que se hace la manifestación del traslado de dominio, ya se hace a distancia. Los notarios ya no tienen que mandar al gestor a la tesorería que hagan una manifestación del impuesto. Ya lo hacen desde sus propias oficinas. ¿Cuál es el per cápita en Tlalnepantla? Bueno, el Producto Interno, el Producto per cápita es sin duda, importantísimo. Tenemos una importante aportación, como decíamos, al PIB. Y tendríamos que valorar cómo estamos en los censos últimos. Un poco para ver, porque hablas de cómo está organizando el municipio. Si el per cápita, si el ingreso per cápita es atractivo, pues a lo mejor sí pueden empezar a jalar claro, otro tipo, revertir esta pérdida de población. ¿Por qué se está perdiendo la población en esa zona en esa parte de la zona metropolitana? Porque es ahí, tú mencionabas las delegaciones del Distrito Federal y tú mencionabas la parte de la Tlalnepantla. ¿Hacia dónde se están yendo estas personas? Sí, porque lo que nosotros necesitamos es ser atractivos como ciudad y en ese aspecto hay que dar oferta. Y la oferta tiene que ver con una ciudad que tenga calidad de vida
y una ciudad que atraiga a partir de la productividad, de la facilidad para hacer las cosas. Bueno, oye, Pablo, pues muchísimas gracias. Ojalá que nos vuelvas a acompañar aquí tempranito en el primer café. Y qué gachos mi café le servimos tan temprano en la mañana. No nos alcanzó a servirte café. Muchísimas gracias. ¿Cuándo tienen otra evaluación del Doing Business? La próxima evaluación es para 2015 y ya va a considerar el tema de gobierno electrónico, es lo que sigue. Ah, mira. Entonces probablemente van a salir hasta mejor calificados. Esperamos, estamos en el lugar 9. Nuestro propósito es llegar al nivel 5 por lo menos en el ranking nacional de competitividad. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Pablo. Es un honor estar con ustedes. Pablo, muchas gracias. Gracias. Pues le agradecemos al presidente municipal Pablo Bazáñez por habernos acompañado esta mañana aquí en el primer café. Nos vamos a un corte, no se vayan. Muchas gracias. Gracias. Sí, yo tengo claro que tengo un premio. Nombres más utilizados en vialidades. 7,000 se llaman Independencia y 6,605 denominadas 16 de septiembre. El dato útil para comentar en el café. ¡Extra, extra! ¿Aquí no sabías? ¡Tiene nuevo horario! Pero el compromiso de informarte sobre el acontecer político en México seguirá siendo el mismo. Y esto lo estamos hablando del gobierno federal. ¿Cómo lo ha ido? ¿Lo ha hecho bien? ¿Lo ha hecho mal? Lo que hay son enfrentamientos a balazos, son enfrentamientos armados. Pero creo que la medida de la democracia es esa, lo que el PAN y el PRI cumplieron. ¿A que no sabías? Lunes y miércoles 21 a 45 horas. Proyecto 40. Una noticia tan importante la tiene que escuchar todo México. A partir de hoy, si nos formalizamos, vamos a tener muchos beneficios. Seguro social para nuestras familias, créditos para comprar casa, préstamos y apoyos para hacer crecer nuestros negocios. Ahora ser formal nos conviene. Volverte formal es muy fácil. Habla al 01800 formal 1 e infórmate. Ser formal conviene. Gobierno de la República. Chiapas tiene un gobierno verde. El gobierno verde de Chiapas apoya a las madres solteras para sacar adelante a sus familias. El gobernador Manuel Velasco puso en marcha un programa que otorga apoyos económicos mensuales, capacitación en oficios y créditos para poner pequeños negocios que beneficiará a más de 80,000 mujeres chiapanecas. Así gobierna el Partido Verde con Manuel Velasco. La Suprema Corte tiene para ti archivo histórico, biblioteca jurídica, venta de libros, cursos, diplomados, seminarios, así como el módulo de acceso a la información. ¿En dónde? En las Casas de la Cultura Jurídica. Encuentra la más cercana a tu localidad, www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo estarán de lunes a viernes a las 21:15 horas, revelando los entretelones del mundo de la política. Todo personal. Cuando un lugar te despierta emociones tan fuertes, se vuelve inolvidable. Y así es este lugar. Todo lo que me habían dicho de él no lo alcanza a retratar. Lo fuimos viviendo y nos fue transformando. Hasta un punto en que pierdes la noción del tiempo y empiezas a vivir en uno fantástico. Sus calles es un laberinto de emociones que te cambia la vida por completo. Si lo vives, lo sientes, y entonces sabes que vas a regresar a él. Guanajuato, vívelo para creerlo. Eso de ser diputado no es cosa fácil. Y si se es de Ucrania, debe ser bien complicado. Y es que déjeme le platico. Un grupo de manifestantes ucranianos ubicados a las afueras del Parlamento de Kiev hicieron justicia por su propia mano de una manera muy singular. Literalmente echaron a la basura a un diputado de la oposición. Así es, a la basura. Cheque nomás cómo me lo trataron. Primero lo interceptaron y le gritaron unos cuantos insultos. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Bono! No se preocupen, amigos. Recibirá la ayuda que necesita.
Luego lo tomaron de los brazos y lo aventaron al depósito de basura. Oye, Brandon, creo que me he roto el trasero. No conformes con ello, le arrojaron su portafolio, después una llanta y hasta agua le cayó al pobrecito. ¡Ay, maldita basura asquerosa, repugnante! ¡Odio al mundo! ¡Voy a vengarme! ¡Me desquitaré de todos! ¡Ah! ¡Basura de porquería! ¡Oh! Las imágenes hablan por sí solas. Bueno, hasta el ejército tuvo que intervenir para auxiliar al legislador. Según algunas versiones, los manifestantes actuaron de tal manera porque el diputado aprobó un proyecto para reprimir fuertemente las manifestaciones en contra del gobierno. Y nomás vea cómo me le fue. Buenas noticias, familia. Tuve una pelea con los empleados de limpia y van a suspendernos el servicio. Bueno, y así las cosas. Hasta aquí, las quemadas del día. Yo sé que estas imágenes le han estado dando vuelta alrededor del mundo sobre este diputado, este congresista que lanza la basura, pero a mí no me dio tanta risa, o sea, porque es un reflejo también del desorden, del caos político que existe en un lugar del mundo donde están en guerra. Entonces también, como chistoso, así como que yo... No. ¿En qué nivel se encuentran las instituciones? Sí. ¿No? Cuando tú pierdes ya las fronteras, pues ya puede suceder absolutamente cualquier cosa. Exacto. De esto, que le peguen un balazo, pues realmente falta muy poco, ¿no? Sí. Entonces es un asunto como de estado de ánimo de ese día, para ver cómo te fue en el tráfico inclusive, o de una polarización, de una provocación. Oye, a propósito de provocaciones, desde anoche hay un ataque cibernético en contra del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Esto es algo muy interesante porque hablamos de lo bien que les ha ido hoy en la prensa y hay pues personas o grupos dentro y fuera del propio gobierno, y ahorita digo por qué, que no quieren, que han estado en las últimas horas tratando de desacreditarla. Hay unas cuentas... ¿Es hackeo o es...? No, ayer se registró que ayer se contrataron 2 cuentas para tener un hashtag, que es segundo informe del Gobierno de Ciudad de México, pero ayer se contrataron para que masivamente estén generando mensajes incoherentes o mensajes negativos. Pero apenas ayer, o sea, quienes hicieron esto... Sí. Lo desarrollaron ayer para elevarlo durante la noche y empezar un proceso de desacreditación. Pero al mismo tiempo, en la propia cuenta del jefe de gobierno, la personal, se notó un incremento importantísimo de seguidores falsos. Entonces, ¿quién está haciendo esto para generar seguidores falsos? Lo único que produce afecta al propio jefe de gobierno, si no necesita, los políticos no necesitan y no deben tener seguidores falsos, no es una política. Los hashtags tampoco son políticas de los gobiernos, comprarlos, y aquí hubo este tipo de compra. Entonces hay dos vertientes que seguramente en este momento ya la Policía Cibernética del Gobierno del Distrito Federal pues, está averiguando de qué es lo que sucedió, porque es absolutamente, bueno, está clarísimo que esto tiene un propósito, y es tratar de arruinarle el día de su segundo informe de gobierno. ¿Quiénes son? No se sabe. ¿No quieres especular? No, porque son cosas muy serias. Sí, es que sí. Entonces, porque inclusive uno puede decir, bueno, es que este es el contexto en lo que ha sucedido. Sí. Bueno, por lo tanto, es como el sospechoso natural. ¿Y qué tal si no? Sí. ¿Qué tal si están aprovechando que hay un sospechoso natural? Y son cuestionamientos sobre política pública, sobre este tema de logros. Son cosas incongruentes. Son cosas incongruentes, es inflar cuentas, pero esto de cosas incongruentes te lleva a otro tipo de situaciones. Y ¿sabes qué? Yo tengo dudas que por lo menos hasta este momento, se haya violado alguna ley. El tema es si comprar hashtags y
comprar seguidores falsos o tener, aún no sé si se ahora, en la ley. porque este hashtag que menciono, sí es el hashtag del Sí informe. es. Entonces aquí es donde están inyectándole y pagando y haciendo cosas. Por eso digo, es muy... O sea, quienes están haciendo saben de qué se trata y entienden el funcionamiento de las redes. Oye, Raimundo, otro tema, y sé Otro que te tema. va a encantar este tema. Pilotos de la denominada Fórmula E aseguran que esta nueva modalidad de autos de carreras no compite con la Fórmula 1, pero, híjole, sí es muy interesante. Oye, es muy interesante porque no es un evento deportivo en sí mismo. Sí. Es un evento realmente que va a transformar la industria futuro. automotriz. El futuro, veamos, creo que nos prepararon una nota. El mundo del automovilismo tiene un nuevo competidor. La Fórmula E es una nueva categoría de autos de carrera que cambian los motores de gasolina tradicionales por unos completamente eléctricos. El inicio de temporada de esta nueva generación de vehículos ha generado polémica en aquellos que señalan que no compensan la eficiencia y la velocidad de los autos de Fórmula 1. Esta postura es apoyada por pilotos como el alemán Sebastián Vettel, quien aseguró que esta modalidad no genera interés a los aficionados. Sin embargo, existen voces a favor como el corredor alemán Nick Heidfeld, quien respondió a Vettel que esta nueva modalidad no compite con la Fórmula 1, debido a que es un concepto diferente. En la Fórmula E, los vehículos son mucho más pesados y solo alcanzan una potencia cercana a los 300 caballos de fuerza. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y Raimundo, sí va a traer la misma atención. Sí es ecológicamente más amable ver, con ¿para el qué? ambiente, pero... ¿Para qué son las grandes categorías de automovilismo? Es donde se desarrollan todos los prototipos que años después se incorporan a la industria automotriz y al consumidor. A la parte comercial. Exactamente. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es un cambio de paradigma en la industria automotriz. Y una muestra de desarrollo tecnológico, ¿no? Efectivamente. Esto hay que recordar, los automóviles eléctricos pues corrían a menos 20 kilómetros por hora, eran muy costosos, son muy pesados. Pero esa es mi duda, porque la gente ve la Fórmula 1 porque le gusta la velocidad. Y tienen su Fórmula 1. Sí. Esta es la Fórmula E. Aquí lo que estamos viendo es una categoría ya alternativa, con fuentes de energía alternativa, que empieza, y si logran mantenerla en términos de interés deportivo, pues esto va a ser el futuro de la industria automotriz en 15 o 20 años, porque lo que estamos viendo, que hoy en día es muy costoso, al momento en que lo están desarrollando en los prototipos de automóviles de carreras, pues ya están generando un tipo de investigación y de desarrollo tecnológico que va a ir bajando de manera gradual los precios. Es lo que tenemos. Y que tiene el apoyo público en algún sentido. Por supuesto, en la medida que te vas interesando. Amigable. De hecho, la propia Fórmula 1 ha ido metiendo una serie de regulaciones para que no violente la parte del medio ambiente y también para hacer los consumos de combustible. Mira, cuestiones como el turbo, que hoy es algo normal en los automóviles, no existía. Se empezó a desarrollar en las carreras de automóviles. El tipo de cambio de velocidades en el volante, igual. Esto se desarrolla ya desde hace mucho tiempo. La utilización de computadoras en los automóviles, el sistema del frenado ya de manera aislada en los automóviles. Todo esto son desarrollos que se fueron dando en las principales categorías, que el subdesarrollo fue permitiendo reducir los costos, y la reducción de los costos llegó a un punto de que pudieron ya exportarse a la industria, a la venta comercial. Generas interés público, generas investigación, bajas precios. Que supongo que es el círculo vicioso. Por eso pienso, esto que arrancó en Beijing el fin de semana pasado, me parece que hay que observarlo en la medida no de que sí es muy emocionante o no, que de cualquier manera fue bastante emocionante por los accidentes que hubo, sino en términos de qué es lo que está señalando, qué es lo que están haciendo las grandes armadoras en el mundo. Están viendo ya el mercado dentro de 15, 20 años y la necesidad de que tienen que mudar a fuentes alternas de energía. Oye, velocidad y accidentes. Esas son las fórmulas. Pero no, está bien. ¿A qué van a Indianápolis? Casi medio millón de personas al año, el último domingo de mayo. A ver quién se mata. A ver, esa es la mentalidad del aficionado de estos tipos de autos, que no es Fórmula 1. Que no es fórmula, pero son fórmulas, ¿no?
Fórmula Indy. Oigan, seguramente mañana vamos a estar viendo y siguiendo muy de cerca el tema de Escocia, porque ya van a estar, ya cuando empiece el programa mañana ya habría iniciado esta hay exit votación. polls, aparecen hasta las 10 de la noche, que son 3 de la tarde de México, entonces yo creo que realmente lo podremos analizar hasta el viernes. Hasta el viernes. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos este miércoles 17 de septiembre. Raimundo Riva Palacio, Pablo María. Cortés. Nos vemos mañana. Muy buenos días. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café.